¿Alguna vez has caminado por un cementerio al atardecer? ¿Has sentido esa extraña mezcla de paz e inquietud, como si el silencio fuera demasiado pesado, demasiado vigilante? Los cementerios son lugares de descanso, pero también son archivos de historias no contadas, de vidas interrumpidas y, a veces, de secretos que se niegan a ser enterrados. La mayoría de nosotros pasa junto a las lápidas y los nichos sin prestar atención, asumiendo que los muertos duermen en paz. Pero hay quienes no pueden asumir tal cosa. Hay quienes han sido testigos de lo imposible. Sacerdotes, sepultureros, testigos accidentales que vieron lo que no debían ver. Lo que estás a punto de escuchar no son simples cuentos de fogata. Son ecos de eventos que desafían la lógica, momentos en que el velo entre nuestro mundo, y lo que sea que venga después, se rasgó por un instante. Prepárate. Apaga las luces, si te atreves. Porque estas 10 historias son reales para aquellos que las vivieron. Y esta noche, te las traemos desde la oscuridad. Historia 1. La fotografía que se movía dentro del nicho en Sonora, México. El cementerio municipal de Ures, en el corazón de Sonora, no es un lugar que invite a la visita turística. Es un lugar de sol implacable y silencio polvoriento. El adobe de los muros perimetrales se agrieta bajo un calor que parece eterno, y las cruces, muchas de madera, se inclinan como si estuvieran cansadas de vigilar. Aquí trabajaba don Eladio, el sepulturero y cuidador, un hombre que había pasado más de 40 años entre los muertos. Creía haberlo visto todo. Creía que nada podía perturbar la rutina de la muerte. Estaba equivocado. Había un nicho en particular, en la sección más antigua, la número 3. Pertenecía a una joven llamada Altagracia, fallecida en 1953. Su nicho estaba sellado con una gruesa placa de mármol y un pequeño vidrio ovalado, detrás del cual descansaba su fotografía en blanco y negro. Era un retrato de estudio, una mujer joven, de mirada seria pero con una leve, casi imperceptible curva en los labios. Una sonrisa que nunca fue. La rutina de don Eladio era invariable. Cada martes, barría el polvo de los pasillos de los nichos. Ese martes de agosto, el calor era sofocante, el aire vibraba. Al pasar frente al nicho de Altagracia, algo captó su atención. La fotografía. La recordaba perfectamente, la joven siempre miraba directamente al frente. Pero hoy, su mirada parecía desviada ligeramente hacia la izquierda, hacia el nicho vecino, el de un niño pequeño. Eladio frunció el ceño. El sol te está jugando trucos, viejo, murmuró. Atribuyó la extrañeza a un reflejo del sol de la tarde sobre el vidrio desgastado. Sacudió la cabeza y siguió barriendo. El miércoles regresó para retocar una lápida cercana. Por pura costumbre, miró el nicho de Altagracia. El corazón le dio un vuelco. La fotografía había cambiado de nuevo. Ahora, la cabeza de la joven estaba ligeramente inclinada hacia abajo, como si mirara con tristeza el suelo del pasillo. Ya no era un reflejo. La posición era inequívocamente diferente a la del día anterior. Sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el clima. El nicho estaba sellado. El mármol no tenía fisuras y la masilla que lo unía al muro estaba intacta, seca y dura como una roca desde hacía décadas. Nadie podía haberlo abierto. Esa tarde, antes de irse, don Eladio tomó un pequeño trozo de carbón del suelo y, con mano temblorosa, hizo una marca diminuta en el borde del vidrio, justo donde terminaba la barbilla de la joven en la foto. Vamos a ver si estoy loco, dijo al aire quieto. El jueves llegó al cementerio con una sensación de temor que no había sentido desde su niñez. Se dirigió directamente a la sección 3. Se detuvo a unos metros. El sol aún no estaba alto, pero la luz era suficiente. Se acercó lentamente. La marca de carbón seguía allí, en el vidrio. Pero la barbilla de Altagracia ya no la tocaba. La fotografía se había movido hacia arriba. La joven ahora miraba directamente a Eladio, y la casi sonrisa que recordaba se había desvanecido. En su lugar, sus labios estaban apretados en una línea severa, casi molesta. Eladio retrocedió, tropezando con una maceta rota. El pánico se apoderó de él. Esto no era obra de un bromista. No era el sol. No era su vejez.
Era algo imposible. Pasó el resto del día atormentado. ¿Qué quería ella? ¿Estaba incómoda? ¿Molesta por su presencia? Decidió que, si alguien la estaba molestando, no sería él. Pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. Al atardecer, cuando las sombras comenzaron a devorar el cementerio, Eladio se escondió detrás de un mausoleo cercano, desde donde podía vigilar el nicho sin ser visto. Esperó. El silencio era total, roto solo por el zumbido de algún insecto tardío. El cielo pasó de naranja a un morado profundo. Y entonces, lo vio. No fue un movimiento rápido. Fue un deslizamiento lento, antinatural, como si la fotografía fuera de plomo moviéndose a través de melaza. El papel fotográfico, rígido por el tiempo, se arrastró dentro del vidrio sellado. La cabeza de Altagracia giró, esta vez hacia la derecha, hacia la salida del cementerio. Duró quizás 10 segundos. Un ajuste deliberado. Eladio no gritó. Se quedó paralizado, con el aire atrapado en los pulmones. La fotografía no solo se movía, estaba viva. O, al menos, algo la estaba animando desde adentro. El viernes, don Eladio fue al nicho. Ya no había miedo, solo un extraño respeto. Ya entendí, señorita, susurró. Usted no está a gusto. Quiere ver la salida. Con sus propias herramientas, y con un cuidado reverente, rompió el sello de yeso. Le costó 1 hora de trabajo. Finalmente, retiró la placa de mármol. Dentro, solo había polvo y el retrato. Tomó la fotografía con sus manos callosas. El papel estaba frío, anormalmente frío. Limpió el vidrio por dentro y por fuera. Luego, reposicionó la fotografía, girándola levemente para que la mirada de Altagracia apuntara directamente hacia el arco de la entrada del cementerio, hacia la libertad del desierto de Sonora. Volvió a sellar el nicho, esta vez con cemento fresco. Nunca más volvió a moverse. Don Eladio trabajó 20 años más en ese cementerio, y cada martes, al pasar, saludaba a la joven del nicho. Que tenga buena vista, Altagracia. La fotografía siempre lo miraba, seria, pero él juraba que, después de ese día, la casi sonrisa había regresado a sus labios. ¿Qué te pareció esta historia? Si el misterio del nicho de Sonora te ha puesto la piel de gallina, imagina lo que viene. No te pierdas ni un segundo. Suscríbete ahora mismo y deja tu like para que sepamos que quieres más relatos desde la tumba. Historia 2. La tumba que respiraba en Valencia, España. El Cementerio General de Valencia es una ciudad de mármol y silencio, un lugar vasto donde la brisa del Mediterráneo apenas logra disipar el peso de la historia. El padre Antonio era nuevo en la parroquia. Joven, lleno de fe, pero también de una lógica pragmática que a veces chocaba con las viejas supersticiones de la ciudad. Su deber incluía dar la última bendición en los entierros y, ocasionalmente, caminar por los terrenos del cementerio al atardecer, rezando por las almas que allí descansaban. Era una tarde de noviembre, después de 3 días de lluvias torrenciales. La gota fría había dejado la tierra hinchada y blanda. Antonio caminaba por la sección de las tumbas en tierra, las más humildes, donde los montículos de arcilla húmeda marcaban los entierros recientes. Se detuvo junto a una tumba fresca, sin lápida, marcada solo por una cruz de madera provisional. El entierro había sido esa misma mañana, un hombre sin familia, encontrado en el viejo cauce del río. El padre Antonio había oficiado, con los sepultureros como únicos testigos. Mientras murmuraba el requiem, algo distrajo su mirada. La tierra del montículo. Se quedó quieto, observando. El montículo de tierra húmeda, que debería estar asentándose, hizo algo inexplicable, se hinchó. Lentamente, subió unos centímetros, como si un globo se inflara bajo la superficie. Antonio parpadeó, creyendo que era un engaño de la luz del crepúsculo. Pero entonces, con la misma lentitud, la tierra bajó, desinflándose en un movimiento rítmico. Inhalar. Exhalar. El padre Antonio sintió un sudor frío en la nuca, a pesar del aire fresco de noviembre. Gases, se dijo a sí mismo. Es la descomposición. La lluvia ha sellado la tierra y el gas metano busca salir. Era una explicación lógica.
científica. Se aferró a ella. Pero el movimiento era demasiado regular. Demasiado orgánico. No eran burbujas de gas brotando al azar. Era el ritmo constante de una respiración profunda y trabajosa. Se acercó, con el crucifijo de su rosario apretado en la mano. La tierra olía a humedad, a arcilla y a algo más. Algo vagamente metálico y pútrido. Se arrodilló. El montículo entero, de casi 2 metros de largo, se elevaba y descendía. Podía sentir una leve vibración en el suelo. Si hay vida, debo actuar, pensó, aunque una parte de él sabía que aquello no era vida. Era otra cosa. Corrió a la caseta del sepulturero, pero ya se había marchado. No había palas. Regresó a la tumba, con el corazón latiendo desbocado. La respiración continuaba, más fuerte ahora. Subía y bajaba. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzó a rezar en voz alta, rociando agua bendita de su pequeño aspersorio sobre la tierra. En el instante en que el agua bendita tocó la arcilla, la respiración cesó. El montículo se detuvo abruptamente en mitad de una inhalación, quedando hinchado y tenso. El padre Antonio soltó un suspiro de alivio, que se congeló en su garganta. El silencio que siguió fue peor que el movimiento. Un silencio tenso, expectante. Y entonces, desde las profundidades de la tierra, surgió un sonido. No fue un grito. Fue un gruñido bajo, gutural, lleno de rabia y hambre. Un sonido que parecía vibrar en sus propios huesos. El padre Antonio retrocedió, cayendo sentado en el barro. La tierra sobre la tumba comenzó a agrietarse. No era la tierra secándose, eran fisuras que se abrían desde abajo, como si algo estuviera presionando con una fuerza inmensa. Preso del pánico, el sacerdote huyó. Corrió por los pasillos de mármol, sin mirar atrás, el sonido de su propia respiración ahogada mezclándose con el recuerdo de aquel gruñido subterráneo. Llegó a la sacristía pálido como un muerto. El párroco mayor, un hombre anciano llamado Monseñor Vives, lo encontró temblando, cubierto de barro. Antonio, entre jadeos, le contó lo que vio. La tumba que respiraba. El gruñido. El Monseñor Vives no se rió. Su rostro se ensombreció. No eres el primero que lo ve, hijo, dijo en voz baja. Valencia es una ciudad construida sobre agua y secretos. Hay cosas que la lluvia despierta. Cosas que no aceptan su lugar. Pero, ¿qué era? ¿Un enterrado vivo?, preguntó Antonio, aunque sabía que la respuesta era no. No, dijo el monseñor. Los enterrados vivos gritan pidiendo ayuda. Eso no quería ayuda. Eso quería salir. Al día siguiente, el padre Antonio se negó a volver solo. Acompañó al monseñor Vives y a 2 sepultureros. Cuando llegaron a la tumba, el montículo estaba quieto. Pero no estaba como lo habían dejado. La tierra estaba revuelta, las grietas eran más grandes y la cruz de madera provisional estaba partida en 2, como si la hubieran golpeado desde abajo. El monseñor Vives miró la escena y luego al joven sacerdote. Algunas almas no encuentran la paz, Antonio. Y otras simplemente no quieren encontrarla. Traigan el cemento. Vamos a sellar esta tumba. Y la sellaremos bien hondo. Nunca más se vio a la tumba respirar. Pero el padre Antonio abandonó esa parroquia un mes después. Jamás volvió a caminar por un cementerio al atardecer, y hasta el día de su muerte, juró que el sonido de la lluvia fuerte sobre la tierra le traía de vuelta el eco de aquel gruñido hambriento bajo sus pies. ¿Puedes sentir la tierra moverse? El terror apenas comienza. Si esta historia te ha helado la sangre, demuéstralo. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y no olvides dejar tu like para apoyar estas expediciones a lo desconocido. Historia 3. El rosario que se rompía solo en un panteón de Nevada, Iowa. El desierto de Nevada es un lugar de extremos. Silencio absoluto y vientos aulladores. Calor abrasador y noches gélidas. Cerca del pueblo casi fantasma de Rolite, existe un pequeño cementerio católico olvidado. Un camposanto para los mineros que perdieron la vida buscando oro y sueños.
El padre Michael, un hombre enviado desde Las Vegas para atender a las pequeñas comunidades rurales, sentía una extraña obligación hacia ese lugar abandonado. Una noche de luna llena, sintió el impulso de ir a rezar allí. No sabía por qué. Era una llamada que no podía ignorar. El panteón estaba bañado por una luz blanca y fantasmal. El aire estaba inmóvil, cargado de una electricidad estática que le ponía los pelos de punta. Comenzó sus rondas nocturnas, rezando el rosario. Un rosario robusto, hecho de madera de olivo y un cordel grueso, un regalo de su ordenación. Caminaba entre las lápidas de piedra arenisca, desgastadas por el viento, susurrando las avemarías. Llegó a la esquina más oscura del cementerio, donde se decía que estaban enterrados los no reclamados, jugadores, suicidas y un hombre al que ahorcaron por asesinato. La atmósfera allí era diferente. Más fría. Opresiva. El padre Michael se detuvo frente a la tumba sin nombre del ahorcado. Sintió una oleada de desafío emanando de la tierra. Decidió que esa alma necesitaba sus oraciones más que ninguna otra. Levantó su rosario, la cruz de madera brillando pálidamente bajo la luna. Padre nuestro, que estás en el cielo, comenzó. Su voz sonaba fuerte en el silencio del desierto. Sintió una presión en el aire, como si el mundo contuviera la respiración. Siguió rezando, con más fervor. Y líbranos del mal. Amén. En el instante preciso en que la palabra amén salió de sus labios, sintió un tirón agudo. Su rosario, el que sostenía firmemente en su mano derecha, se rompió. No se desató. No se deslizó. El grueso cordel se partió limpiamente, como si unas tijeras invisibles lo hubieran cortado. Las cuentas de madera de olivo cayeron en cascada sobre la tierra seca, produciendo un sonido seco y diminuto que resonó como un trueno en la quietud. El padre Michael se quedó helado. Miró su mano vacía, luego las cuentas esparcidas a sus pies. Esto no era posible. El rosario era nuevo, fuerte. Una coincidencia, murmuró, aunque su corazón latía con fuerza. El cordel estaba desgastado por el sol. Se arrodilló, recogiendo las cuentas una por una, con dedos temblorosos. Sintió una mirada sobre él. Una mirada fría, divertida y llena de malicia. No había nadie. Solo las cruces y la luna. Guardó las cuentas en su bolsillo y regresó a su camioneta, con la sensación de haber sido derrotado. Pasó una semana. Michael reparó el rosario, usando un hilo de nylon de pescar, increíblemente resistente. Veamos si puedes romper esto, pensó, sintiéndose un poco tonto por desafiar a una tumba. Regresó al cementerio. Misma hora. Misma luna, ahora menguante. El aire estaba aún más frío. Se plantó frente a la misma tumba. Esta vez, sostuvo el rosario con ambas manos, enrollando el cordel con fuerza alrededor de sus palmas. Comenzaré de nuevo, dijo en voz alta. En el nombre del Padre. Recorrió las cuentas, su voz firme, aunque el frío le calaba los huesos. El misterio del Gloria. El Padre Nuestro. Las 10 Avemarías. La sensación de opresión crecía con cada palabra, como si el aire se estuviera espesando, volviéndose difícil de respirar. Sentía la presencia. Ya no se escondía. Estaba allí, justo frente a él, una sombra de ira en el aire. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Terminó la última oración. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperó, con los nudillos blancos por la tensión. Nada. Soltó un suspiro de alivio. ¿Ves? Solo fue él. Crack. No fue un tirón. Fue una explosión. El rosario no se rompió, estalló. El hilo de nylon indestructible se desintegró. Las cuentas de madera de olivo salieron disparadas en todas direcciones con la fuerza de la metralla. Varias golpearon su rostro, dejándole pequeños cortes. La cruz de madera salió volando y se estrelló contra una lápida cercana, partiéndose en dos. El padre Michael gritó, cayendo hacia atrás. Esta vez no hubo dudas. No fue un accidente.
Fue un acto de violencia. Y entonces lo escuchó. Una risa. Era una risa seca, como hojas muertas arrastradas por el viento, pero venía de todas partes y de ninguna. Una risa burlona, triunfante. El padre Michael se puso en pie y corrió. No recogió las cuentas. No miró hacia atrás. Corrió hacia la luz de su camioneta, abrió la puerta, arrancó el motor y se alejó de allí, levantando una nube de polvo. Condujo toda la noche, hasta que los primeros rayos del sol tocaron las montañas. Cuando llegó a la casa parroquial, se dio cuenta de que todavía tenía un trozo del cordel de nylon enrollado en su muñeca. Estaba quemado. Carbonizado en los extremos donde se había roto. El padre Michael solicitó su traslado al día siguiente. Nunca volvió a rezar en un cementerio por la noche. Y el rosario que llevaba a partir de entonces era de metal sólido, una cadena de acero. Aún así, cada vez que rezaba la última oración de un misterio, sus manos temblaban, recordando la noche en que una tumba en el desierto de Nevada le declaró la guerra, y ganó. Una fuerza que puede romper la fe, literalmente. El terror se está intensificando. Si sientes el frío de esa noche en Nevada, suscríbete ahora mismo al canal. No te atrevas a irte. Deja tu like si quieres que sigamos explorando lugares que es mejor dejar en paz. Historia 4. El llanto femenino detrás del muro en Chiapas, México. La selva de Chiapas no solo devora ruinas antiguas, también devora los recuerdos de los vivos. Enclavado en las montañas, cerca de Comitán, el cementerio de la misión de San Caralampio es un lugar donde la humedad y la vegetación luchan constantemente contra el mármol y el cemento. El padre Damián era el custodio de esta pequeña iglesia y su camposanto adjunto. Un hombre de fe serena, acostumbrado a los sonidos de la jungla, los monos aulladores, los insectos, el crujir de las ramas. Pero había un sonido que no pertenecía. Comenzó en la estación de lluvias. Cada noche, puntualmente a las 3:15 de la madrugada, Damián se despertaba en su pequeña habitación, que colindaba con el muro trasero del cementerio. Era un llanto. Un llanto de mujer, ahogado, pero inconfundible. Un sollozo de desesperación absoluta, tan profundo que parecía hacer vibrar las paredes de su cuarto. La primera noche, Damián pensó que era una feligresa en problemas. Se vistió rápidamente, tomó una linterna y salió. El cementerio estaba bañado por la niebla. La lluvia había cesado. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», llamó. El llanto se detuvo. Silencio. Solo el goteo del agua desde las hojas de ceiba. Revisó el perímetro. Las puertas estaban cerradas. No había nadie. Confundido, regresó a la cama, atribuyéndolo al viento o a un animal extraño. La noche siguiente, volvió. 3:15 de la madrugada. El mismo llanto, lastimero, desgarrador. Esta vez, Damián no salió. Se quedó quieto en su cama, escuchando. El sonido no venía de dentro del cementerio. Venía de detrás del muro. Al día siguiente, Damián revisó el lugar. El muro trasero de su habitación era también el muro de un grupo de mausoleos antiguos, una pared sólida de piedra y cemento de casi 2 metros de espesor, construida en el siglo XIX. Detrás de ese muro no había nada más que tumbas selladas. No había pasadizos, ni criptas abiertas. Era una pared sólida de sepulturas. El llanto, se dio cuenta con horror, venía del interior del muro. Esa noche, se preparó. Se sentó en su habitación a oscuras, con una vela y su Biblia. Esperó. 3:15. El llanto comenzó. Ay. Damián se acercó al muro frío. Apoyó la palma de su mano contra la piedra húmeda. El llanto era más claro ahora. Podía sentir la vibración del dolor a través de la piedra. Era una mujer, y estaba sufriendo. «¿Quién eres?», susurró Damián contra el muro. «¿Qué necesitas?». El llanto cesó al instante. El silencio se estiró, pesado y denso. Damián contuvo la respiración. Y entonces, una voz respondió. No fue una voz humana. Sonaba como el raspar de la piedra sobre la piedra, pero formaba palabras.
una voz que no usaba cuerdas vocales, una voz que parecía venir del polvo mismo dentro del sepulcro. Habló en un español antiguo, casi incomprensible. Frío, susurró la voz pétrea. Tengo frío. El padre Damián tropezó hacia atrás, golpeando su silla. La vela se apagó, sumiendo la habitación en la oscuridad total. Agua, ¿por qué no hay agua?, continuó la voz, más fuerte ahora, mezclada con el sonido de algo seco arrastrándose al otro lado. Damián, aterrado, encendió la luz eléctrica. El sonido se detuvo. Pasó el resto de la noche rezando, aferrado a su crucifijo, mientras el sol pálido de Chiapas finalmente se filtraba por la ventana. Durante días, el sacerdote investigó los registros de la iglesia. El muro de mausoleos databa de 1880. Encontró una anotación, una mujer llamada Doña Inés de la Vega, enterrada allí. La nota al margen, escrita por un sacerdote anterior, era escueta, enterrada con prisa. Sospecha de catalepsia. Dios perdone nuestra prisa. Catalepsia. Un estado donde el cuerpo se paraliza, la respiración se vuelve indetectable. Enterrada viva. El padre Damián sintió que la sangre se le helaba. El llanto no era de un fantasma. Era el eco de un terror real. El terror de una mujer que despertó en la oscuridad, en un ataúd, detrás de un muro de piedra. La noche siguiente, el llanto regresó a las 3:15. Damián se acercó al muro. Ya no tenía miedo, solo una profunda y abrumadora tristeza. Doña Inés, dijo, con la voz quebrada. Ya no estás allí. Eres libre. El agua está aquí. La luz está aquí. Descansa en paz. El llanto se convirtió en un gemido. Y luego, el sonido de arañazos. Frenético. Desesperado. Como uñas rascando la piedra desde adentro, tratando de salir. Déjenme salir, gritó la voz de piedra, ahora clara y fuerte, llena de una furia de 100 años. Tengo sed. El padre Damián comenzó a rezar la absolución de los muertos, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras los arañazos se hacían más y más fuertes, como si la piedra misma estuviera a punto de ceder. Rezaba más alto, tratando de ahogar el sonido de la tumba. Los arañazos continuaron durante casi una hora, una cacofonía de terror puro. Finalmente, justo cuando el primer pájaro cantó anunciando el amanecer, los arañazos se detuvieron. Un largo suspiro, como el viento escapando de una cueva, se filtró a través del muro. Y luego, silencio. El llanto nunca regresó. El padre Damián solicitó fondos para construir una pequeña fuente de agua junto a ese muro del cementerio. Dijo que era para los pájaros. Pero los lugareños sabían la verdad. Era para Doña Inés. Era una ofrenda para la sed que duró más de un siglo. Y nadie, nunca más, se atrevió a pasar la noche cerca del muro de los mausoleos antiguos. El eco del terror puede durar siglos. ¿Escuchaste ese lamento? Si esta historia te ha conmovido y aterrorizado, suscríbete ahora mismo. Queremos que formes parte de esta comunidad. Y deja tu like si crees que algunos muertos nunca descansan. Historia 5. El hombre que asistía a su propio entierro en Burgos, España. La Catedral de Burgos no es solo una iglesia, es un monumento a la fe y al misterio gótico. Sus agujas perforan el cielo y sus naves han sido testigos de incontables misas, bodas y, por supuesto, funerales. El padre Ignacio, un hombre de mediana edad con una visión práctica de la fe, había oficiado cientos de ellos. Pero ninguno fue como el funeral de don Julián de la Fuente. Don Julián había sido un hombre inmensamente rico y profundamente desagradable. Un banquero solitario, sin amigos y con una familia lejana que solo apareció al oler la herencia. El funeral, por tanto, era más una formalidad que una muestra de dolor. La gran nave de la catedral estaba casi vacía. Un puñado de sobrinos lejanos en la primera fila, mirando sus relojes. El féretro de caoba oscura yacía frente al altar. El padre Ignacio comenzó la misa fúnebre, su voz resonando en el vasto espacio. Mientras leía el salmo, levantó la vista hacia la congregación. Y lo vio. En la segunda fila, justo detrás de los sobrinos aburridos, había un hombre sentado solo.
Estaba impecablemente vestido con un traje oscuro, idéntico al que le habían puesto a don Julián para su entierro. Pero lo más impactante era su rostro. Era don Julián. No era un parecido. No era un hermano gemelo. Ignacio sabía que Julián era hijo único. Era él. Pero no el Julián enfermo y demacrado que había muerto. Era un Julián más joven, de unos 40 años, en la cima de su salud, pero con una expresión de absoluta miseria. El hombre estaba llorando. Lloraba en silencio, con lágrimas gruesas corriendo por sus mejillas, su cuerpo sacudido por sollozos ahogados. Miraba fijamente el ataúd. El padre Ignacio tartamudeó en su lectura. Se detuvo. Los sobrinos lo miraron con impaciencia. Ignacio recuperó la compostura. Un pariente desconocido, pensó. Quizás un hijo ilegítimo del que nadie sabía. Intentó continuar con la misa, pero sus ojos volvían una y otra vez al hombre que lloraba. Llegó el momento de la homilía. Ignacio habló sobre el perdón y la redención, dirigiendo sus palabras inconscientemente al misterioso doliente. El hombre levantó la vista. Sus ojos, idénticos a los del muerto, se encontraron con los del sacerdote. Estaban llenos de un terror y un arrepentimiento tan profundos que a Ignacio se le heló la sangre. El hombre negó lentamente con la cabeza, como si dijera, es demasiado tarde. Ignacio tragó saliva y desvió la mirada. Se sentía profundamente perturbado. Continuó la misa de forma mecánica. Llegó el momento de la comunión. Los sobrinos permanecieron en sus asientos. El padre Ignacio esperó, mirando al hombre de la segunda fila. Pero el hombre no se movió. Seguía allí, con la cabeza entre las manos, llorando por sí mismo. Finalmente, la misa concluyó. Pueden ir en paz, dijo Ignacio. Mientras se retiraba a la sacristía, Ignacio observó cómo los empleados de la funeraria se acercaban al féretro. Los sobrinos se levantaban, charlando ya sobre la lectura del testamento. El hombre de la segunda fila había desaparecido. No es que se hubiera ido. Simplemente, ya no estaba. La segunda fila estaba vacía. No había tenido tiempo de salir. Ignacio se quitó la casulla, con el corazón acelerado. Salió de la sacristía y se acercó a uno de los sobrinos, un hombre con un traje caro. Disculpe, dijo Ignacio. Lamento su pérdida. Pero, ¿puedo preguntar quién era el hombre sentado detrás de ustedes? El que estaba tan afectado. El sobrino lo miró con extrañeza. ¿Hombre? ¿Qué hombre, padre? Estábamos solos. Aparte de usted y los de la funeraria, no había nadie más en esta catedral. El padre Ignacio palideció. ¿No lo vieron? Un hombre de unos 40 años, muy parecido a su tío Julián, llorando desconsoladamente. El sobrino soltó una risa seca. ¿Parecido a Julián? Imposible. Además, ¿llorando por él? Padre, nadie lloraría por mi tío. Ni siquiera él mismo. Pero Ignacio sabía lo que había visto. Había visto a un hombre obligado a presenciar el final de su propia vida. Había visto el alma de don Julián, atrapada en un bucle de arrepentimiento, asistiendo al entierro de su propia cáscara vacía. Se dice en Burgos que, a veces, durante los funerales en la catedral, si la nave está casi vacía, se puede ver a un hombre bien vestido, llorando en silencio en las filas traseras. Es el alma de don Julián, condenado a asistir a su propio funeral una y otra vez, llorando por la vida que desperdició, un fantasma en su propia despedida. ¿Te imaginas ser un espectador de tu propio final? El terror tiene muchas caras. Si esta historia te ha dejado reflexionando y con un escalofrío, suscríbete al canal. Únete a nosotros. Y deja tu like para mostrar que aprecias estas incursiones en el más allá. Historia 6. Las huellas frescas en tumbas secas en Oklahoma, EUA. El suelo de Oklahoma es rojo y duro. Cuando llueve, se convierte en un barro espeso y pegajoso. Pero cuando el sol golpea, ese barro se seca y se agrieta en cuestión de minutos. Jedediah Yedstone era el cuidador del cementerio de Rose Hill, en las afueras de Guthrie. Un hombre callado que entendía los ritmos de la tierra. Una tarde de julio, el cielo se abrió.
Una tormenta de verano, violenta y repentina, azotó el cementerio. El agua caía en láminas, convirtiendo los senderos en arroyos de lodo rojo. Jet se refugió en su cobertizo, esperando a que pasara. Tan rápido como llegó, la tormenta se fue. El sol de Oklahoma reapareció con una intensidad brutal. El vapor comenzó a elevarse del suelo. El calor era opresivo. Jet salió a inspeccionar los daños. Como esperaba, el sol estaba haciendo su trabajo. El barro ya comenzaba a endurecerse, las superficies de las lápidas de mármol estaban casi secas. Todo era normal. Hasta que llegó a la sección infantil. Era la parte más antigua del cementerio, llena de pequeñas lápidas de piedra erosionada. La mayoría de la tierra aquí estaba seca, agrietada por el calor repentino. Excepto una tumba. Era la tumba de la pequeña Mary, fallecida en 1891. Ida, pero no olvidada, decía la lápida. El montículo de tierra sobre la tumba de Mary estaba completamente saturado, oscuro y fangoso, como si la tormenta se hubiera concentrado solo en ese pequeño rectángulo de tierra. El resto del cementerio estaba prácticamente seco, pero esa tumba parecía un pantano. Jet se acercó, confundido. Pensó que tal vez un manantial subterráneo se había abierto. Y entonces vio las huellas. El montículo de barro estaba cubierto de huellas frescas. Pequeñas, descalzas. Huellas de un niño, de no más de 4 o 5 años. Estaban por todas partes sobre la tumba. Pero lo más extraño era el patrón. No llegaban desde el sendero ni se iban hacia otro lugar. Simplemente estaban allí. Las huellas formaban un círculo cerrado, una sobre otra, como si un niño invisible hubiera estado bailando o caminando en círculos sin parar, atrapado en los confines de su propia tumba. Jet sintió que el aire le faltaba. El sol golpeaba su espalda, pero él sentía un frío glacial. Miró a su alrededor. El cementerio estaba desierto. No había niños. Las puertas estaban cerradas. Nadie podría haber entrado y salido tan rápido sin dejar un rastro en el barro del sendero. Con el corazón en la garganta, Jet se agachó. El barro estaba fresco. Muy fresco. Y mientras observaba, con los ojos desorbitados por el horror, algo sucedió. Justo delante de él, en un pequeño espacio de lodo virgen en el centro del montículo, una nueva huella apareció. Se formó. La tierra se hundió lentamente, primero el talón, luego el arco, luego los 5 pequeños dedos del pie. Se imprimió en el barro como si una persona invisible acabara de pisar allí. Jet soltó un grito ahogado y cayó hacia atrás. El calor, el sol, el silencio, todo desapareció. Solo podía ver esa huella formándose de la nada. No había sonido. No había risas. Solo el movimiento silencioso y deliberado de pies invisibles, caminando en círculos sobre una tumba que se negaba a secarse. Jet se levantó y corrió. Corrió sin parar hasta su cobertizo, cerró la puerta con llave y no salió hasta la mañana siguiente. Cuando regresó, armado con un crucifijo y el valor que da la luz del día, la tumba de la pequeña Mary estaba completamente seca. Agrietada como el resto del suelo de Oklahoma. Las huellas habían desaparecido, borradas por el mismo sol que se habían negado a obedecer. Jet renunció esa misma semana. Contó la historia en el bar del pueblo, pero la mayoría lo atribuyó al calor y al whisky. Sin embargo, los cuidadores que vinieron después de él aprendieron una regla no escrita en el cementerio de Rose Hill: cuando la tormenta pasa y el sol sale, no te acerques a la sección infantil. Algunas almas simplemente no quieren, o no pueden, dejar de jugar. ¿Viste esa huella aparecer? Hay terrores que ocurren a plena luz del día. Si esta historia te ha dejado sin aliento, suscríbete ahora mismo. Únete a la vigilia. Y deja tu like para que sepamos que estás aquí con nosotros, en la oscuridad. Historia 7, la sombra infantil que jugaba entre mausoleos en Hidalgo, México. El Panteón Inglés de Real del Monte, en Hidalgo, es un lugar único. Un trozo de Inglaterra en medio de las montañas mexicanas, construido para los mineros de Cornualles que vinieron a trabajar en el siglo XIX. Es un lugar de niebla perpetua y árboles oscuros.
El padre Esteban, un hombre amable que cuidaba la pequeña capilla anglicana adjunta, a menudo cerraba las verjas de hierro al atardecer. Una tarde de octubre, la niebla era especialmente espesa. Bajaba de las colinas como una marea gris, envolviendo las lápidas y los mausoleos victorianos. El padre Esteban estaba asegurando el pesado candado de la verja principal. Eran las 6 de la tarde y la luz desaparecía rápidamente. Fue entonces cuando lo escuchó. Una risa. Era una risita infantil, aguda y clara, que cortó la niebla. El padre Esteban se enderezó. «¿Hola? ¿Hay algún niño aquí? El panteón está cerrando». Silencio. Probablemente el eco del pueblo, pensó. Pero el pueblo estaba a 1 kilómetro cuesta abajo. Caminó por el sendero principal, su linterna cortando la bruma. De repente, la risa sonó de nuevo, esta vez más cerca, a su izquierda, proveniente de un grupo de mausoleos de granito. «Sal de ahí, pequeño. Te vas a asustar si te quedas encerrado», dijo el padre, con tono amable. Se acercó al mausoleo de la familia Penrose. Y entonces, vio algo que desafiaba toda lógica. Las sombras proyectadas por su linterna eran largas y definidas. Pero había una sombra que no le pertenecía. Una sombra pequeña, del tamaño de un niño de 6 o 7 años, estaba proyectada sobre la pared de un mausoleo. Pero no había ningún niño que la proyectara. La sombra se movía independientemente. El padre Esteban congeló su linterna sobre ella. La sombra se detuvo, como si la hubieran descubierto. Tenía la silueta perfecta de un niño con pantalones cortos y tirantes, un estilo de ropa que no se usaba desde hacía 100 años. «Dios mío», susurró el padre. La sombra, en lugar de desaparecer bajo la luz directa, pareció oscurecerse. Levantó un brazo, una silueta de mano que saludaba. El padre Esteban retrocedió un paso, su fe luchando contra el terror que le subía por la garganta. La sombra infantil saltó de la pared del mausoleo al suelo. Ahora era una mancha de oscuridad bidimensional sobre el césped húmedo, moviéndose como un trozo de papel negro arrastrado por el viento. Corrió por el sendero, pasó a través del haz de luz de la linterna del padre, un imposible físico, y se detuvo junto a la estatua de un ángel lloroso. La sombra se escondió detrás del ángel. ¡Ic! Otra risita. Estaba jugando. Estaba jugando a las escondidas con él. El padre Esteban, paralizado entre el deber pastoral y el pánico puro, no sabía qué hacer. «¿Quién eres?», preguntó al aire. La sombra asomó su cabeza desde detrás de la estatua. Lo estaba espiando. «Soy Tomás», susurró una voz que parecía venir del suelo, del viento y de su propia mente al mismo tiempo. «¿No quieres jugar?». La sombra salió disparada de detrás del ángel y corrió hacia el padre Esteban. No corría como una persona. Se deslizaba por el suelo a una velocidad antinatural. El padre gritó y levantó su cruz pectoral. La sombra se detuvo a 1 metro de sus pies. Se quedó quieta, vibrando. La risa se había ido. La silueta del niño levantó la cabeza, aunque no tenía rasgos, y el padre Esteban sintió una oleada de frío y tristeza tan intensa que casi lo ahoga. «Tengo frío, padre», susurró la voz. «Juega conmigo». Todos se fueron. La sombra extendió una mano oscura sobre el césped. El padre Esteban, temblando, dio un paso atrás. «Tú no perteneces aquí, hijo mío», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Tu juego ha terminado. Ve a la luz de Cristo». Comenzó a rezar el Padre Nuestro en voz alta. Con cada palabra, la sombra parecía encogerse. La silueta del niño se curvó, como si estuviera llorando. Con un último susurro, que sonó como frío, la sombra se deslizó hacia atrás. Se metió bajo la puerta de hierro del mausoleo de la familia Penrose y desapareció. El padre Esteban corrió hacia la verja, cerró el candado con manos torpes y no miró atrás. Al día siguiente, revisó los registros. Thomas Penrose, fallecido en 1899, a la edad de 7 años. Causa de muerte, neumonía, después de perderse en la niebla y pasar una noche a la intemperie. El padre Esteban celebró una misa especial esa tarde por el alma del pequeño Tomás.
Nunca más volvió a escuchar la risa en el panteón. Pero desde ese día, cada vez que cerraba las verjas al atardecer, dejaba un pequeño juguete de madera justo dentro, junto al mausoleo Penrose. Por si acaso Tomás, la sombra infantil, todavía quería jugar. Un juego inocente puede convertirse en el terror más profundo. ¿Te atreverías a jugar? Si esta historia te ha tocado el alma, suscríbete al canal. No dejes que estas historias se queden solas en la oscuridad. Y deja tu like para honrar la memoria del pequeño Tomás. Historia 8. El altar que amanecía encendido en Toledo, España. Toledo es una ciudad suspendida en el tiempo, un laberinto de piedra donde las sinagogas, mezquitas e iglesias duermen una junto a la otra. Bajo la Catedral Primada, existe una red de criptas y pasadizos que no están abiertos al público. La cripta de San Ildefonso es una de las más antiguas, sellada durante la Guerra Civil y reabierta solo para inspecciones ocasionales por el sacristán mayor, un hombre llamado Braulio. Braulio era meticuloso. Llevaba un registro de cada llave, cada candado. La cripta tenía una sola entrada, una puerta de roble macizo reforzada con hierro, cerrada con 3 cerraduras distintas cuyas llaves solo él poseía. La cripta estaba vacía, salvo por un altar de piedra desnudo y el aire viciado de siglos. Una mañana de lunes, Braulio bajó para su inspección trimestral. El aire en el pasillo exterior estaba extrañamente cálido y olía a algo familiar. Abrió las 3 cerraduras. El chirrido de las bisagras oxidadas fue el único sonido. Empujó la pesada puerta. La cripta no estaba oscura. Sobre el altar de piedra, 4 gruesos cirios de cera de abeja ardían intensamente, sus llamas danzando en el aire inmóvil. La habitación estaba bañada en una luz cálida y olía a incienso y cera derretida. Braulio se quedó petrificado en la entrada. Su mente se negó a procesar lo que veía. Las velas eran nuevas. No eran del inventario de la catedral. Y estaban encendidas. Con el corazón en la boca, entró. El suelo estaba cubierto de polvo, como siempre. Pero no había huellas. Ni las suyas de la última visita, ni las de nadie más. El polvo estaba intacto, salvo por el área alrededor del altar, que estaba impecablemente limpia. Sintió un pánico repentino. ¿Había alguien allí? «Hola», gritó. Su voz fue devorada por la piedra. No había nadie. No había otra salida. Las paredes eran de roca sólida. Aterrorizado, Braulio apagó las velas una por una. La cera estaba caliente y blanda. Las tomó. Eran pesadas. Las sacó de la cripta y cerró la puerta, asegurando las 3 cerraduras. Corrió al despacho del deán y le contó lo sucedido, mostrándole las velas. El deán, un hombre escéptico, supuso que Braulio había olvidado cerrarla, o que algún otro sacerdote tenía una copia de la llave. Confiscaron todas las llaves, incluida la de Braulio, y esa tarde instalaron un candado nuevo y masivo en el exterior de la puerta, un cerrojo de acero para el cual solo el deán tendría la llave. «Veremos si tus fantasmas pueden abrir acero alemán, Braulio», bromeó el deán. Pasó una semana. El incidente fue olvidado. El deán decidió bajar él mismo a comprobarlo, más para calmar a Braulio que por verdadera preocupación. Llegaron a la puerta. El candado de acero estaba intacto, cerrado. No había sido forzado. «¿Ves, Braulio? Todo en orden». El deán introdujo la llave, giró el mecanismo y quitó el candado. Luego usó las otras 3 llaves para abrir la puerta de roble. Empujó la puerta. Un muro de calor y luz los golpeó. La cripta estaba encendida como un faro. No eran 4 velas. Eran docenas. Velas de todos los tamaños iluminaban cada superficie. El altar estaba cubierto, el suelo estaba lleno de ellas, e incluso en los nichos vacíos de las paredes había pequeñas velas votivas. Todas ardiendo. El aire era casi irrespirable por el calor y el humo del incienso. Y en el centro del altar, donde no había estado antes, había un antiguo misal de cuero abierto. Un libro que había estado desaparecido de la biblioteca de la catedral durante 50 años. El deán soltó las llaves, que cayeron al suelo con un ruido metálico. No se trataba de un bromista.
No era un error. Era imposible. Una habitación sellada con 4 cerraduras, sin huellas, sin entrada, se había convertido en un santuario ardiente. Braulio se santiguó, murmurando. El deán, pálido como el mármol, retrocedió lentamente. Braulio, dijo el deán con voz temblorosa, cierra la puerta. ¿Pero las velas, monseñor? El fuego, tartamudeó Braulio. Cierra la puerta. Ahora, gritó el deán. Braulio empujó la pesada puerta de roble. El deán volvió a colocar el candado de acero. Nadie, dijo el deán, respirando con dificultad en el pasillo oscuro, nadie vuelve a abrir esa puerta. Nunca. Lo que sea que esté rezando ahí dentro, que rece en la oscuridad. La cripta de San Ildefonso fue tapiada con ladrillos esa misma tarde. Pero los sacerdotes que cuidan la catedral hasta el día de hoy juran que, en las noches más silenciosas, un débil olor a cera de abeja e incienso todavía se filtra a través de la piedra, subiendo desde las profundidades, como si la misa, allá abajo, nunca hubiera terminado. Hay puertas que nunca deben ser abiertas. Y misas que nunca deben ser interrumpidas. Si sientes el calor de esas velas, suscríbete al canal. No te quedes fuera. Y deja tu like si crees que la fe y el terror pueden arder en el mismo altar. Historia 9. El lamento que imitaba la voz del padre en Filadelfia, EWA. El cementerio de Laurel Hill en Filadelfia es uno de los más antiguos y majestuosos de Estados Unidos. Un laberinto de obeliscos, ángeles de mármol y tumbas góticas que vigilan el río Schuylkill. El padre Benjamín a menudo caminaba por allí al anochecer, encontrando paz en la melancolía del lugar. Pero la paz tiene un precio en Laurel Hill. Era una noche de noviembre, con una niebla fría que se aferraba al suelo. El único sonido eran sus propios pasos sobre la grava y el distante murmullo del tráfico de la ciudad. Benjamín estaba cansado. La semana había sido larga. Se detuvo y suspiró, un sonido de pura fatiga. El vaho de su aliento se mezcló con la niebla. Un segundo después, desde la oscuridad de un grupo de criptas, escuchó su propio suspiro devuelto. No fue un eco. Los ecos rebotan, se desvanecen. Esto fue una repetición. Clara, idéntica, pero con un matiz, hueco. Se quedó inmóvil. «Hola», llamó. Silencio. Continuó caminando, más rápido. El aire frío le quemaba los pulmones. Respiró hondo por la nariz. «Fiu». Desde su derecha, entre las tumbas, escuchó esa misma respiración. Una imitación perfecta. «Esto no es divertido», dijo en voz alta, tratando de sonar enojado, pero su voz temblaba. Caminó más rápido. Sus zapatos crujían en la grava. Crunch, crunch, crunch. Detrás de él, crunch, crunch, crunch. Se detuvo en seco. Los pasos detrás de él también se detuvieron. «Sé que estás ahí». «Muéstrate», dijo. El silencio fue absoluto. Benjamín se dio la vuelta. No había nadie. Solo la niebla y las estatuas que parecían observarlo. Se dio la vuelta para seguir caminando, y la cosa imitó el sonido de su ropa de lana rozando. Un shhhshhh seco. El terror se apoderó de él. Esto no era un humano. Un humano no podía imitarlo tan perfectamente, tan instantáneamente. Era algo que estaba escuchando y aprendiendo. Comenzó a rezar en voz baja. «Ave María, llena eres de gracia». Una voz susurró junto a su oído, una voz que era la suya pero muerta, sin aire. «Llena eres de gracia». El padre Benjamín gritó. Y su grito fue devuelto, no como un eco, sino como un dúo. 2 gritos idénticos en la noche. Comenzó a correr. Corría por los senderos sinuosos, sin saber a dónde iba, solo lejos. Escuchaba sus propios jadeos, y junto a ellos, los jadeos de la cosa. Escuchaba el golpeteo de sus propios pies, y junto a ellos, los pies de la cosa. No lo estaba persiguiendo. Lo estaba acompañando. Corría a su lado, invisible, imitando cada esfuerzo, cada jadeo de pánico. Tropezó con la raíz de un árbol y cayó de rodillas sobre la tierra húmeda.
Dios, ayúdame, gimió. Y la voz a su lado, ahora con un tono de burla, gimió, Dios, ayúdame. El padre Benjamín se quedó en el suelo, derrotado. La cosa estaba de pie junto a él. Podía sentirla. Un frío que no era de la noche. La cosa respiró. El sonido de Benjamín. Y luego, por primera vez, hizo un sonido propio. Cambió. La imitación cesó. La voz dejó de ser la suya y se convirtió en un coro de susurros. Las voces de cientos de personas hablando unas sobre otras. Un sonido como el de una radio mal sintonizada entre 1000 estaciones muertas. Y de entre ese caos de voces, una emergió, un lamento agudo, inhumano. El lamento no imitaba. El lamento exigía. Benjamín se cubrió los oídos, pero el sonido estaba dentro de su cabeza. Se puso en pie, ciego de pánico. Corrió hacia las luces de la entrada, mientras el lamento se convertía en un chillido de furia. Ya no lo imitaba, ahora lo estaba cazando. Escuchó sus propios pasos y, detrás, el sonido de algo pesado que se arrastraba, rápido. Llegó a la verja, la abrió de un tirón, salió a la calle iluminada y no miró hacia atrás. Al día siguiente, regresó a plena luz del sol. En el lugar donde había caído, encontró el suelo perturbado. Y en la tierra húmeda, junto a las marcas de sus propias rodillas, había una larga y única marca de arrastre, como si una serpiente gigante o algo sin piernas se hubiera detenido a su lado, escuchándolo, imitándolo, antes de decidir que el juego había terminado. El padre Benjamín nunca volvió a caminar solo en Laurel Hill. ¿Qué harías si la oscuridad te devolviera tu propia voz? El terror más profundo es el que nos imita. Si esta historia te ha hecho mirar por encima del hombro, suscríbete ahora mismo. No estás solo en esta oscuridad. Y deja tu like para demostrar que no tienes miedo. O quizás sí. Historia 10. El cuerpo que nunca se enfriaba en Aguascalientes, México. En la morgue municipal de Aguascalientes, el doctor Elías Herrera lo había visto todo. Era un hombre de ciencia, un forense con 20 años de experiencia. Para él, la muerte era un proceso biológico, algor mortis, enfriamiento, rigor mortis, rigidez, livor mortis, decoloración. Un reloj químico predecible. Hasta que llegó el cuerpo de El Brujo. Lo llamaban el Brujo de San José. Un hombre anciano, temido y respetado en los barrios pobres, conocido tanto por sus curaciones milagrosas como por sus maldiciones mortales. Murió solo en su casa, rodeado de hierbas secas, velas negras y un silencio antinatural. Cuando el cuerpo llegó a la morgue, Elías comenzó el procedimiento estándar. Noche del martes. Hora de la muerte estimada, esa misma tarde. Elías tomó la temperatura rectal. 37 grados Celsius. Normal. Empezará a enfriarse pronto, le dijo a su joven asistente, Raúl. Prepararon el cuerpo, lo limpiaron y lo colocaron en una de las cámaras refrigeradas, la número 4. El miércoles por la mañana, Elías abrió la cámara 4 para comenzar la autopsia. Esperaba un cuerpo frío y rígido. Lo que encontró lo dejó perplejo. El cuerpo estaba tibio. No solo tibio, estaba a 37 grados. Igual que el día anterior. Y no había rigor mortis. El cuerpo estaba completamente flácido, como si estuviera durmiendo. El refrigerador falló, dijo Elías, molesto. Comprobó el termostato. Funcionaba perfectamente. El aire dentro de la cámara estaba helado. Los otros cuerpos en las cámaras contiguas estaban congelados. Extraño, murmuró. Anotó la anomalía y decidió posponer la autopsia, asumiendo algún extraño proceso químico post-mortem. Ese día, la familia del brujo vino a reclamar el cuerpo. Eran personas calladas, vestidas de negro, que no lloraban. No podemos llevárnoslo hasta el viernes, dijo una mujer que parecía su hija. La luna no es correcta. Elías, aunque era un hombre de ciencia, no discutió. Estará aquí, dijo. Jueves por la mañana. Día 2. Elías y Raúl abrieron la cámara 4. Un vaho de calor salió de la cámara fría. El cuerpo no solo estaba tibio, estaba caliente.
Elías tomó la temperatura. 38.5 grados. Tenía fiebre. Un cadáver, en una cámara frigorífica, tenía fiebre. Raúl retrocedió, santiguándose. Doctor, esto no es de Dios. Elías, aunque asustado, estaba fascinado. La piel del anciano tenía un ligero rubor. Y el olor, la morgue siempre olía a lejía y descomposición. Pero alrededor de este cuerpo, olía a ozono, a electricidad estática y a romero quemado. Es imposible, repetía Elías, tocando el brazo del cadáver. Estaba caliente, flexible. Decidió no hacer la autopsia. Decidió no tocarlo más. Sellaron la cámara 4 con cinta adhesiva. Viernes por la mañana. Día 3. La familia vendría a buscarlo al mediodía. Elías tenía que hacer una última revisión. Con Raúl temblando detrás de él, rompieron la cinta y abrieron la puerta de la cámara. El calor que salió fue sofocante, como abrir un horno. El cuerpo estaba rojo. La temperatura de la piel era abrasadora. Y el cuerpo había cambiado. El anciano demacrado de la camilla ahora parecía, lleno. Saludable. Las arrugas profundas se habían atenuado. Doctor, susurró Raúl, señalando el pecho del cadáver. Una vena en el cuello del brujo estaba latiendo. Un pulso lento, fuerte y constante. Elías sintió que el mundo se disolvía a su alrededor. Esto no era ciencia. Esto era una abominación. Justo en ese momento, la puerta de la morgue se abrió. Era la familia. La hija entró, seguida de varios hombres. Miraron al doctor Elías, luego a la cámara abierta. Es la hora, dijo la mujer. Elías estaba paralizado. No podía hablar. La mujer se acercó a la camilla. Miró el rostro sonrojado y tibio de su padre. No parecía sorprendida. Se inclinó y susurró algo al oído del cadáver. Elías Herrera juró por su vida lo que vio a continuación. El brujo, el cadáver que llevaba 3 días muerto, abrió los ojos. No eran ojos nublados por la muerte. Eran ojos negros, brillantes y llenos de una inteligencia antigua y divertida. El brujo giró lentamente la cabeza en la camilla y miró directamente al doctor Elías. Y sonrió. Una sonrisa ancha, llena de dientes. En ese instante, el calor desapareció. Un frío mortal llenó la habitación. El pulso en el cuello se detuvo. El color rojo se desvaneció, dando paso a una palidez cerosa. El cuerpo, finalmente, aceptó la muerte. Elías se desmayó. Cuando despertó, Raúl le dijo que la familia se había llevado el cuerpo. La cámara 4 estaba vacía y helada. El doctor Elías Herrera firmó el certificado de defunción, paro cardíaco. Pero sabía la verdad. El brujo no había muerto el martes. Había esperado. Había esperado en el calor de su propia energía, negándose a irse, hasta que la luna fuera correcta. Y se había asegurado de que el hombre de ciencia, el doctor Elías, supiera que hay cosas que su bisturí y sus termómetros nunca podrán medir. ¿Sientes el calor? Hay muertes que no son un final, sino una espera. Si esta historia final te ha dejado temblando, es hora de que te unas a nosotros. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque la oscuridad está llena de historias como esta. Y deja tu último like de la noche, si te atreves.